Ciencia abierta. A ver, un póster mal diseñado en el pasillo de una facultad universitaria, pues simplemente pasa desapercibido, ¿no? Totalmente, nadie lo voltea a ver. Exacto. Pero un sistema de señalización mal diseñado en el transporte público de una metrópolis como Bogotá, literalmente provoca que miles de personas pierdan una cita médica importante. O que lleguen tarde a sus trabajos. Así es. O que se sientan completamente desorientadas y vulnerables en su propia ciudad. Y todo esto por culpa de una flecha con el contraste equivocado, un icono, digamos, indescifrable, o un color aplicado sin rigor. Y ese es el peso real del diseño gráfico y la comunicación visual. Porque existe este mito persistente de que el diseño es una especie de magia artística, un talento instintivo que cae como un rayo sobre un lienzo en blanco para, pues, hacer que las cosas se vean bonitas. El clásico mito del artista inspirado. Exacto. Pero la realidad de la industria es que se trata de una disciplina con consecuencias tangibles. Está estructurada sobre pilares matemáticos y sociológicos muy, muy rígidos. Y para la comunidad estudiantil que está justo en esos primeros semestres de la universidad, chocar contra esa pared de rigor puede ser bastante abrumador. Demasiado abrumador. Por eso, el análisis de hoy funciona como un mapa de supervivencia para quienes inician su carrera. La misión es desmitificar por completo el proceso creativo, demostrando que detrás de cada decisión visual hay estrategia pura. Estrategia y mucha investigación. Claro. Y para lograr esto, hemos reunido una montaña de fuentes fascinantes. Tenemos guías técnicas de la industria provenientes de Asana, Decodifinity y Visme. También metodologías de flujo de trabajo de cursos de Doméstica y Prezi. Y estudios académicos muy robustos. Sí, como la investigación de la FESC sobre la psicología del color, la tesis sobre el proceso creativo de Angelina García y un revelador estudio de caso de la Universidad Nacional de Colombia sobre el sistema Transmilenio. Que es un caso de estudio brutal. La premisa que atraviesa todo este material es innegable. Un diseño funcional exige equilibrar dos fuerzas que a primera vista parecen incompatibles. ¿Cuáles serían? Por un lado, una planificación metódica casi algorítmica y por el otro, una empatía psicológica muy profunda hacia quien va a interactuar con ese diseño. Bien, vamos a desglosar esto desde los cimientos. Porque a menudo, el impulso inicial al recibir un encargo en la universidad es abrir el software inmediatamente y empezar a jugar con formas. El error más común. Pero las fuentes son tajantes. O sea, no se puede construir un edificio sin cimientos y no se puede diseñar sin lo que en la industria se conoce como el brief creativo. Que es básicamente el documento fundacional. Es lo que separa al arte libre del diseño estratégico. Revisando la guía de Asana queda clarísimo que no es un simple formalismo burocrático, como muchos piensan. No es papeleo por papeleo. Para nada, es una herramienta de alineación. Su función principal es que departamentos enteros, diseño, redacción, marketing y el cliente, hablen exactamente el mismo idioma. Define el problema antes de siquiera intentar buscar la solución visual. Y es interesante porque las fuentes van mucho más allá de sugerir tener una idea clara. Detallan requerimientos sumamente específicos. Hablamos de establecer metas medibles. Claro, ¿qué métrica definirá que el diseño fue un éxito? Exacto. También exige diseccionar al público objetivo, entender sus valores e intereses, definir el tono del mensaje y detallar los entregables con dimensiones precisas. Hasta pide incluir los participantes, el presupuesto, un cronograma estricto. Y el proceso de distribución, ya sea para medios impresos o campañas digitales como Google Ads. Y aquí Angelina García, en su tesis, aborda esto desde una perspectiva un poco más académica. Ella menciona la necesidad de usar una ficha técnica basada en la metodología del diseñador industrial Bruno Munari. Ah, el enfoque de Munari es genial. Sí, él argumentaba que antes de producir cualquier cosa se debe definir el nombre del objeto, el autor, el contexto histórico y social e incluso las limitaciones del material y los utensilios. ¿Para conocer las ventajas y desventajas del terreno? Justamente. Al conocer exactamente las restricciones presupuestales o técnicas, el equipo de diseño no pierde semanas trabajando en un concepto que, pues, jamás podría imprimirse o programarse. Hay una analogía que funciona perfecto para entender esto de las restricciones.
El brief creativo es como la receta antes de entrar a la cocina. Si el equipo no sabe que está horneando un pastel para una boda, podría terminar haciendo tacos. Y nadie quiere tacos en una boda. Bueno, tal vez sí, pero no como pastel principal. Exacto, aunque haciendo de abogado del diablo por un momento. Para una mente joven y creativa que entra a la universidad esperando expresarse libremente, tanta estructura, tanto presupuesto y tanta ficha técnica, ¿no termina matando la creatividad espontánea? Es una duda súper válida que surge constantemente en las aulas. Pero la neurología y la práctica profesional demuestran todo lo contrario. La restricción documentada es, paradójicamente, el mayor catalizador de la creatividad. O sea, libera la mente en lugar de atraparla. Así es, el síndrome del lienzo en blanco ocurre porque el cerebro se paraliza ante infinitas posibilidades. Se agota cognitivamente intentando adivinar cuál es el problema. Claro, demasiada libertad paraliza. Exacto. Cuando un brief establece límites inamovibles, por ejemplo, decir que solo hay presupuesto para imprimir a 2 tintas o que el público tiene deficiencias visuales, el cerebro deja de divagar. Toda esa energía se canaliza en la resolución dentro de esa caja de arena específica. Y la guía de Asana subraya que el brief es un documento dinámico, que evoluciona, pero una vez fijado antes de la ejecución, elimina toda la fricción de la incertidumbre, especialmente al trabajar con agencias externas. Es como tener los bordes del rompecabezas ya armados. Ahora, asumiendo que el brief ya trazó los planos, llega el momento de elegir las herramientas de construcción. Y aquí, en la universidad, surge la primera gran barrera técnica, que es entender la diferencia entre los programas de diseño. El debate eterno entre vectores y píxeles. Es una dicotomía que literalmente define toda la carrera. Totalmente. Constituye el primer gran cambio de paradigma mental para cualquier estudiante. La guía de Cofinity sobre Adobe Illustrator lo desmenuza con una claridad técnica esencial. El software de diseño no es un lienzo mágico. Es un intérprete de datos. Exacto. Y hay que entender la diferencia fundamental. Programas como Photoshop operan mediante mapas de bits, o sea, dividen la imagen en una cuadrícula microscópica donde cada cuadro, cada píxel, tiene asignado un valor de color estático. Que es ideal para el retoque fotográfico porque permite transiciones de luz y sombra muy complejas. Y ahí importa muchísimo la resolución, los famosos PPI. Los píxeles por pulgada, sí. Pero aquí es donde se pone realmente interesante para quienes estudian esto. Porque un mapa de bits es como un mosaico de azulejos. Si hay un acercamiento excesivo o si se intenta estirar esa foto para una valla publicitaria, la computadora tiene que inventar los píxeles que faltan. Y el resultado es una mancha borrosa, pixelada e ilegible. Pero la otra cara de la moneda son los gráficos vectoriales de Illustrator. Que es un programa lanzado por allá en 1987. Y no usa cuadrículas. Un vector es como una banda elástica algorítmica. Se puede estirar desde el tamaño de una estampilla hasta el tamaño de un edificio y nunca se rompe. Lo fascinante aquí es cómo operan esas ecuaciones matemáticas. Los vectores no guardan información de color en pequeños cuadros. Utilizan algoritmos para calcular dinámicamente la distancia y el ángulo entre 2 puntos. Geometría pura en tiempo real. Eso es, y eso permite una escalabilidad infinita sin pérdida de calidad. Hay herramientas clave ahí, como las mesas de trabajo, la herramienta pluma para trazar formas precisas y el creador de formas. Y esto exige una eficiencia tremenda, que es justo lo que se resalta en el curso de Valeria Dubin en Doméstica, sobre la importancia del flujo de trabajo, el workflow. Ella lo enseña magistralmente diseñando la portada de un disco de jazz. Y demuestra que Illustrator y Photoshop no compiten entre sí. Al contrario, se complementan en el estándar de la industria. Ella muestra cómo estructurar vectores primero en Illustrator, con agilidad, y luego pasar a Photoshop para las texturas y el ruido visual. Manejar el software con tanta agilidad permite depositar toda la energía restante en el diseño creativo real. Claro, dominar la herramienta hace que desaparezca de la mente. Pero eso nos lleva al siguiente gran problema arquitectónico. Con el brief aprobado y el software dominado, ¿cómo se organizan exactamente los elementos en ese lienzo en blanco para que el cerebro humano los entienda en una fracción de segundo? Entramos al territorio de la jerarquía y la composición. Bisme introduce este concepto vital de la jerarquía visual.
Si la arquitectura de la información dicta el orden lógico en el brief, la jerarquía visual dicta qué destaca primero en la pantalla. ¿Cómo hacer que el encabezado sea lo más grande y llamativo? Exacto, organizar elementos en orden de importancia. Y hay principios muy específicos para lograr esto. Bisme menciona el impacto del tamaño y la escala. Y hay un detalle clave. Un objeto solo tiene escala al compararse con otro. Todo es relativo. Un círculo no es grande hasta que se pone un círculo más pequeño al lado. Y ligado a esto está el espacio negativo. Que muchos confunden con poner fondos de color blanco. Sí, y no es eso. Es simplemente espacio vacío sin elementos visuales que funciona como el oxígeno del diseño. Sin espacio negativo, todo se asfixia. Angelina García y la guía de Prezi refuerzan esto al hablar de los elementos básicos: el punto, la línea, el plano, el volumen y la textura. Y la regla de proximidad, que es interesantísima. Nuestro cerebro agrupa instintivamente. Si hay 5 puntos juntos y uno aislado por allá lejos, procesamos 2 categorías distintas de información de inmediato. Es una respuesta cognitiva automática, pero la herramienta más agresiva para guiar el ojo es, sin duda, el contraste. Las fuentes lo catalogan como el imán absoluto en entornos saturados, y el contraste se logra variando el tamaño, un titular enorme junto a un texto diminuto, o variando la forma, como poner un círculo orgánico al lado de un cuadrado geométrico implacable. O el contraste tipográfico, mezclando fuentes clásicas con remates, la serif, con fuentes ultramodernas, sans serif. Pero a ver, planteo un desafío aquí. Si el contraste es tan bueno para llamar la atención del ojo humano, ¿por qué no hacer que absolutamente todo en el diseño tenga un contraste extremo, colores brillantes y tamaños gigantes, para que todo grite al mismo tiempo? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la percepción neurológica, encontramos un riesgo altísimo de exceso. Si todo grita, nada se escucha. Usar demasiados elementos contrastantes provoca confusión inmediata y fatiga visual. Se destruye la legibilidad por completo. Totalmente. Se pierde el equilibrio y la armonía. El cerebro se sobrecarga y simplemente ignora el mensaje. Para evitar eso, Bisme sugiere una técnica muy práctica, la prueba de desenfoque, o usar el Gaussian Blur en Photoshop. Si al desenfocar fuertemente una imagen, el elemento principal sigue destacando como el punto focal, la jerarquía es exitosa. Es una prueba de fuego. Si todo parece un morrón confuso de lodo gris, el diseño ha fallado. Así de simple. Y una vez superada esa prueba estructural, llegamos a una capa que considero vital para que un diseño universitario realmente conecte. Porque la estructura y el contraste organizan la información, pero para no ser solo un plano frío, debe evocar emociones. La capa emocional. Exacto. Aquí entra la psicología del color. Y basado en la investigación académica de la FESC, se establece algo fascinante. A veces se piensa que el color es meramente decorativo, pero el estudio aclara que la percepción del color genera reacciones universales y espontáneas en la psiquis, probadas por cientos de años. Empezando por la diferencia térmica. Los tonos cálidos como el rojo, el naranja, el amarillo, transmiten pasión, transmiten mucha energía y alegría. Actúan casi como fuego visual. Mientras que los tonos fríos, el verde, el azul o el morado, transmiten sosiego, mucha elegancia y a veces melancolía. Y la saturación también juega un papel enorme. Estudio interesantísimo de Martínez Cañellas sobre los dibujos infantiles. Es empírico puro. Demuestra que los niños con perfiles psicológicos sosegados prefieren instintivamente tonos fríos para expresarse. ¿Y los impulsivos? Pues gravitan sin dudarlo hacia los tonos cálidos. Es un reflejo del estado neurológico. A esto le sumamos los esquemas de color de los que hablan Bisme y Prezi, como el efecto duotón, donde los colores naturales se resaltan con neones para que parezcan saltar de la pantalla. Y cómo la temperatura del color afecta la percepción de profundidad. Eso es ciencia pura de la percepción humana. Los colores cálidos avanzan hacia el primer plano cuando están sobre fondos oscuros, mientras que los fríos retroceden. Se crea una ilusión tridimensional solo con color. Es magia matemática, básicamente. Entonces, con todo este poder emocional a la mano, surge una duda. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Si un estudiante de diseño sabe que el azul da confianza y tranquilidad, ¿basta con pintar toda una campaña corporativa de azul marino y ya está? No, ese es un error muy común de novatos. Aplicar el color al azar o con nociones tan rígidas ignora el contexto.
Hay que considerar siempre las raíces culturales y religiosas para evitar malas interpretaciones. El contexto lo es todo. Totalmente. Mientras el blanco en un contexto occidental es pureza, en otras culturas es el color del luto. El color debe cumplir una función comunicativa, nunca ser mera decoración. Bueno, todo este andamiaje, el brief, los vectores, la jerarquía, la psicología cromática, suena impecable en la teoría de un salón de clases. Pero, ¿qué pasa cuando la teoría choca con la realidad urbana a gran escala? A veces falla estrepitosamente. Y esa es la lección final más dura para quienes están en la universidad. El diseño afecta vidas reales. Y eso nos lleva a examinar la tesis de maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, la UNAL, sobre la señalética en el sistema Transmilenio y el CITP en Bogotá. Esto plantea una pregunta importante sobre la responsabilidad ética del diseño. El estudio hace un contraste muy fuerte entre el deber ser de los documentos oficiales y la realidad que viven los usuarios cada mañana. Es que los documentos de política pública, como el Plan de Ordenamiento Territorial de 2003 y el Plan Maestro de Movilidad, proyectan una integración funcional perfecta en el papel. En la teoría, el sistema es una maravilla de la movilidad. Pero el problema central, descubierto mediante grupos de discusión y entrevistas a profundidad, es que esa integración funcional no es percibida por los usuarios a través de las piezas de señalética. Hay una carencia enorme de empatía en ese diseño. El estudio advierte que existe una accesibilidad perceptual rota. La falta de símbolos claros que le den significado a la infraestructura obstaculiza el acceso al espacio público, y esto va en detrimento directo del derecho a la ciudadanía que usa el transporte. Demuestra que si el brief inicial, el contraste y la jerarquía visual no se aplican con verdadera empatía hacia el usuario final, el diseño se convierte en una barrera en lugar de una interfaz de conexión. Es una observación crítica. Un mal diseño no solo es feo, sino que puede literalmente hacer que una persona se pierda en su propia ciudad. Obstaculiza la interacción entre sistemas de movilidad y equipamientos urbanos. La empatía debe gobernar la técnica. De lo contrario, todo el cálculo matemático de un vector no sirve de nada. Y ese es un buen resumen de esta inmersión. El diseño gráfico y la comunicación visual son disciplinas profundamente analíticas. Comienzan con la estrategia milimétrica de un brief creativo y se materializan a través del cálculo de un vector. Se ordenan mediante leyes estrictas de jerarquía visual. Y apelan a las profundidades emocionales usando la psicología del color para culminar estructurando la forma en que los seres humanos navegan físicamente por sus ciudades. Es una carrera que requiere tanto de un rigor metódico como de una sensibilidad inmensa. Es una responsabilidad gigante. Gigante. Y para cerrar, quiero dejar a la comunidad estudiantil y a cualquiera que escuche con una última reflexión provocadora derivada de todo este material. Si el diseño gráfico estático, como el de los letreros impresos en una estación de Transmilenio, tiene un poder tan inmenso para definir nuestro derecho a la ciudad y nuestra movilidad física, ¿qué sucederá mañana? Es una gran incógnita. Imaginemos cuando los entornos urbanos se llenen por completo de interfaces digitales adaptativas guiadas por inteligencia artificial. ¿Podría el diseño del futuro alterar sus colores, sus jerarquías y rutas en tiempo real basándose en el estado de ánimo o el pulso cardíaco de quien camina por la calle? Eso redefiniría por completo lo que significa leer una ciudad. Totalmente. Una ciudad que muta y se rediseña a sí misma en tiempo real para cada ciudadano. Algo para pensar profundamente. Nos escuchamos en la próxima inmersión.